Buenas tardes, amigos de Construyendo Juntos, nuevamente con ustedes en una edición más de este programa que busca llevar reflexiones, temas de su interés para que sean siempre la mejor versión de ustedes mismos. El día de hoy los acompaña Silvia Guerra, familióloga. Berenice Sainz, psicoterapeuta. Hola, yo soy Ali Sainz, soy ingeniera y bienvenidos a todos los que están por acá, bienvenidos a los que nos están escuchando y bienvenidos a los que nos están viendo. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en todas las plataformas de podcast y pueden ver el video directamente en YouTube o lo pueden buscar en nuestra página de Facebook para que pueda llevarlos directamente a YouTube. Los invitamos a suscribirse tanto al canal de YouTube como al podcast. Cada semana van a encontrar un nuevo episodio sobre temas que nos ayuden a ser mejores personas. Entonces los invitamos a que lo compartan con quien ustedes crean que le puede funcionar. Y arrancaremos entonces con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se refiere a una buena comunicación, pero más que una buena comunicación, un aprender a escucharnos y a escuchar a los demás. Para comunicar un mensaje, a veces pensamos que solamente es necesario decir algunas palabras, hablamos sin cesar, no pensamos bien lo que estamos diciendo, no somos conscientes en ocasiones de nuestro lenguaje no verbal, de nuestra entonación, de nuestra mirada, de la forma en cómo lo estamos diciendo y decimos las cosas sin pensar quién es nuestro receptor. Entonces, decía un sacerdote que tenemos dos oídos y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y entonces, para una buena comunicación, lo principal que debemos fomentar es una buena escucha, es aprender a escuchar. Si aprendemos a escuchar y aprendemos a escucharnos también nosotros, vamos a aprender a efectiva. Y es que no es lo mismo escuchar que oír. Mucho se ha hablado en que el oír es una función de nuestros oídos y es la capacidad que tenemos de percibir los sonidos a nuestro alrededor. Pero el escuchar es una función consciente, es prestar atención a lo que está sucediendo afuera de mí y poner intencionalmente nuestros sentidos al servicio del oído para poder interpretar. Entonces hay una diferencia. Podemos oír, pero el escuchar ya es un acto consciente. El oír a lo mejor es inconsciente. De repente oyes un ruido afuera de tu casa, oyes algo que se cae y enseguida se alertan tus sentidos, porque no eres consciente y el oído es uno de los sentidos que te comunica con el mundo para poder reaccionar, para poder vivir, para poder adaptarte. El escuchar ya es un acto consciente. ¿Qué piensan ustedes? Sí, totalmente de acuerdo, Silvia. Y para el escuchar, que yo digo que es un arte, el arte de escuchar realmente, necesitamos cosas que tenemos que aprender y tenemos que aprender hoy más que nunca. Una de ellas es a silenciar la voz de mi cabeza. Si la voz de mi cabeza parece un loro loco o la loca de la casa, como yo le digo, que no deja de estar hablando y no deja de estar mi atención en la voz de la cabeza, lo que tú me digas, yo voy a escuchar alguna que otra palabra, no voy a escuchar el significado completo y esas palabras cortadas que voy a escuchar las voy a unir, las voy a pegar porque tendemos a unir las cosas que no entendemos y lo que voy a entender es algo completamente distinto a lo que tú has dicho, que no tiene nada que ver. Entonces, para escuchar, para este arte de escuchar, que es donde está la resolución de las cosas y es donde está el diálogo, necesito poner, aparte de los oídos, que esos físicamente los tenemos, y la capacidad, como dices, de oír, que es la capacidad de captar los sonidos, necesito poner mi voluntad, mi atención y mi
intención en escuchar a la otra persona y no permitir que mentalmente ya Estás en otro lugar. no, o simplemente ya estoy pensando en cómo contestarte. ¿Cómo? Si no has acabado de hablar siquiera, ¿no? Y ya estoy pensando en cómo contestar o qué decir, o a lo mejor si estás contando algo, la loca de la casa a lo mejor está pensando, ¿y por qué no hiciste esto? A ver, detente, vacíate un poco para poder escuchar. Sí. Y Qué importante es ese desconectar y conectar, ¿no? O sea, desconectar de todo lo que estás haciendo para entregarle toda tu atención a esa persona que estás escuchando y de verdad escucharla. Que no sea, no sé, me viene a la mente la caricatura de Charlie Brown, cuando está hablando la maestra y lo único que escucha Charlie Brown es el guau, 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 guau. Si no escuchamos, nada más oímos, eso es lo que pasa con nuestra mente. Nos cambiamos completamente de dónde estamos, a quién le estamos prestando atención y eso hace que en realidad no escuchemos y ya llega el punto en donde dice, bueno, ¿y qué opinas? Y ahí es donde, ¿me puedes repetir? Así es, porque adicionalmente a todo esto, escuchamos selectivamente. Como decía Bere, tomamos ciertas cosas y armamos un collage. Entonces, de todas las palabras que se nos está transmitiendo, en ocasiones eliminamos aquellas que no procesamos, que no les dimos importancia y que a lo mejor a la otra persona ahí estaba el centro de lo que quería compartir. Recuerden que la otra persona está compartiendo no solamente palabras, sino que está compartiendo toda su persona. Por eso nos comunicamos a través de todos los sentidos, en la entonación, el modo en cómo se dicen las palabras, cómo los va pausando, en qué palabras hace hincapié la otra persona, cuáles les da como más fuerza dentro de la conversación, cuáles repite con más énfasis y en cada palabra cómo cambia sus gestos. Hay palabras que a lo mejor está repitiendo y se le ve en la cara sus emociones. Entonces, el escuchar activamente significa el poner toda mi atención en toda la persona, en su entonación, en la intención, en el momento en que dice cada frase, cada palabra, en su gesticulación, en los ademanes o los movimientos con sus manos, en la manera en cómo lo está contando, o sea, si es una manera muy acelerada, si está muy pausada, si tiene mucha emoción, si llora, si no llora, si se ríe, si no se ríe, porque si hay alguna contradicción, lo más probable es que estemos escuchando parcialmente y que no estemos interpretando adecuadamente lo que la otra persona nos dice. Imagínense que nos está narrando algo que para nosotros es sumamente triste, pero la persona está atacada de la risa. Y entonces hay una incongruencia entre lo que estamos escuchando y la manera en cómo nos las está transmitiendo. Y ahí entonces es necesario preguntar, ¿estoy entendiendo bien? Más allá de dar nuestra interpretación anticipada, tenemos que ponernos en sintonía con la persona para entender aquello que nos está diciendo. O sea, yo creo que es el escuchar más el oír, más el ver y el sensibilizarnos, podemos interpretar lo que la otra persona nos quiere transmitir. Y para poder lograr eso, necesitamos vaciarnos de la loca de la casa, del cassette grabado que tenemos en la mente, ¿sí? Porque si no lo hacemos, tenemos tanto ruido en la cabeza que no nos permite recibir ninguna otra cosa. Me estoy acordando ahora de una anécdota o una metáfora o como le quieran llamar, que es un viejo ciego
que está en la orilla de una ciudad y está con un niño. Y entonces el niño está aprendiendo del viejo cómo, siendo invidente, puede captar tantísimas cosas. Y en eso le dice el viejo, mira, por ejemplo, ahí viene una carreta vacía. Y el niño voltea y efectivamente ve que está llegando una carreta vacía. Y le dice, ¿cómo supiste que es una carreta vacía? Y le dice el viejo, porque hace demasiado ruido. Entonces, cuando no nos hemos vaciado para recibir a otra persona, llenamos todos esos espacios y lo que tendría que ser la escucha con una cháchara incesante, con una plática incesante que no tiene significado realmente, que no tiene la atención y la intención dirigida a un punto. Entonces es únicamente ruido. Y ese ruido distorsiona el mensaje original. En algunas parejas eso llega a generar conflicto, porque en una plática en donde alguno de los dos quiere transmitir cómo se siente con respecto a alguna situación en particular, la otra persona ya está haciendo una interpretación de que se le está acusando, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces tú piensas que yo estoy y la otra persona a lo mejor nada más está transmitiendo esta situación durante el día, me hizo sentir triste, me siento cansado, me siento desganado, no sé, cualquier otra cosa, pero el reaccionar nosotros con nuestra emoción actual, poniéndosela de reflejo al otro que nos está comunicando algo, distorsiona completamente lo que escuché. Entonces, cuando nosotros escuchamos, tenemos que estar en blanco nuestra mente, en blanco nuestras emociones, en blanco nuestros sentimientos. Tenemos que poner una pausa porque estamos recibiendo lo que el otro nos quiere transmitir. Eso es muy difícil, pero es una parte de las estrategias de la escucha activa. Aprende a escuchar sin juzgar, como si fueras una página en blanco. No es bueno ni es malo, no es positivo, no es negativo, no tiene una connotación emotiva o sentimental. Escúchala objetivamente para que puedas describir lo que te están transmitiendo y a la vez puedas preguntar, ¿estoy entendiendo esto? ¿Es así? De esa manera estás eh, volviéndote un eco de la otra persona para que la otra persona también se vuelva a escuchar y diga, sí, eso es lo que yo quería decir o no, a lo que yo me refiero es esto. Entonces, ya tenemos diferentes estrategias, mente en blanco, no reaccionar con nuestras emociones, ser una página en blanco y preguntar, siempre hacer una retroalimentación. Lo que yo estoy entendiendo es esto, recuerden, no es bueno ni malo, es esto es lo que me estás transmitiendo, es correcto. Transparente. Así es. Y también hay otra parte que nos impide escuchar, que nos impide realmente recibir a la otra persona. Y esto es el creer que tenemos la respuesta a todo, o tomar el control de las cosas, o creer que tenemos que solucionar todo, o que solo nuestra opinión es la correcta, o sentirnos responsables, como le quieran llamar. Va todo junto. De tal manera que si tú, Alice, por ejemplo, me cuentas algo y yo estoy en esa pose de sentir o que tengo la razón o que tengo que tener la solución o que tengo que brindártela o algo así, cuando tú me cuentes algo sin escuchar, sin terminar de escuchar lo que ha pasado contigo, tal vez yo me sienta obligada a darte una solución cuando no me estás preguntando ninguna solución. Sí, Estás justo, compartiendo algo y a lo mejor justo después de tu compartir va a venir lo que has pensado hacer, ¿no? Entonces esos roles de que tú no sabes y de que yo sé o de que yo me siento responsable de lo que te pueda pasar y no eres una niña chiquita, sería diferente si fuera, sí, 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 sería distinto si fuera una niña chiquita. Está muy arraigado sobre todo en las mujeres, fíjate.
Sí, eso pasa mucho, quería decir, justo creo que pasa cuando una pareja está hablando o estás hablando con tu mamá, con una amiga o con algo, Sí, y ni siquiera te ha dicho, como dices, de, oye, es que me gustaría que me dieras tu opinión de esto. Muchas veces la parte que te toca es escuchar y ya. O y sea, ya. no te van a pedir una opinión, no te van a pedir que, oye, ¿qué piensas? No, lo único que quieren es que escuches, porque necesitan soltarlo, necesitan sacarlo de su interior. Y entonces ahí es importante que, como dices, no intentes resolver el mundo porque pues no te están pidiendo tu opinión, simplemente quieren compartir contigo y eso no significa que tengas que dar tu opinión o decir es que deberías de hacer esto o es que deberías de hacer esto otro y eso entra también dentro de las otras herramientas. Termina de escuchar y es como dicen todos los maestros, ¿no? Esos maestros que hacían trampa y en la pregunta 10 después de que decían en mayúsculas, lee todo el examen, decía, entrega el Sí, examen, no tienes que responder nada. Algo similar aplica con las conversaciones. Cuando tú estás escuchando, termina de escuchar, termina de entender qué es lo que quiere la otra persona y entonces sí opina y entonces sí entra en ese plan. exacto, porque pasa una magia muy especial cuando nos comunicamos, cuando hablamos, y también pasa cuando escribimos. No es igual estar pensando en un problema o en las soluciones de cierta situación, no es igual que hablarlo o que expresarlo. Al estarlo pensando, estamos encerrados en un círculo donde es mucho más difícil que veamos la solución, pero al comentarlo con alguien que realmente nos escuche, de repente nos damos cuenta, ah, ya sé, ya me cayó el 20. De lo que te estoy diciendo, lo que necesito hacer es esto, lo que se me ocurre es esto. Y ese gran regalo solamente lo puede dar la escucha activa, ¿no? Y es el respeto para que la otra persona en su expresarse encuentre esa sabiduría y sepa cuál es la respuesta adecuada para ella, aunque para mí fuera diferente, pero la ropa que a mí me queda aquí, a ti no te queda, obviamente, ¿no? Entonces es esa atención y ese respeto lo que hace posible la solución, no es únicamente el desahogo y el confiar, que es algo sumamente importante y básico, sino encontrar la solución adecuada para cada quien, ¿no? O permitir que cada quien encuentre su mejor solución. Por ahí iría. Así es, porque muchas veces las personas al estar comunicándonos algo se escuchan, también hay una escucha de ellos hacia ellos mismos. Y la manera como lo expresan también les puede generar a ellos ruido y pueden encontrar simplemente en platicar las cosas una solución. Como dicen, no nos están pidiendo un parecer o algo, es simplemente ser una escucha activa y el que puedan escuchar sus propios pensamientos salidos en la manera como los expresan, les dice Cambia. muchísima información a ellos mismos. Entonces, creo que una parte importante de la escucha activa es el reflejo de escucharse a sí mismo cada uno de nosotros cuando compartimos algo. Porque el poder entender cómo lo está viendo el otro nos permite comprenderlo desde nuestro propio punto de vista. Y entonces darle nuestra propia interpretación y decir, espera, creo que estoy malinterpretando o haciendo una mala comunicación de lo que en realidad me está pasando o de lo que en realidad quise decir o de lo que yo quise transmitir. Entonces, aprender a escuchar nos va a ayudar también a aprender a hablar de una manera diferente, porque vamos a buscar las palabras más adecuadas para poder dar a entender lo que queremos transmitir. Fíjense la riqueza de la persona, cómo cada palabra, cada frase que nosotros construimos tiene toda una intencionalidad. Si la decimos antes, si la decimos después, si le damos cierta entonación, le da una intención diferente. Entonces, creo que es muy importante la forma
como las transmitimos, la forma en cómo la escuchamos y la interpretación que le hacemos. Creo que ese ejercicio de ida y vuelta como una pelota de ping-pong de va y viene, pero que realmente hay una comunicación de ida y vuelta en cada intercomunicación, valga la redundancia, nos permite comprender el todo, no nada más una parte. ¿Qué tanto podemos decir, por ejemplo, de una situación por enfermedad, de una situación por un duelo, por una relación que ha acabado, por una persona querida que se ha ido? ¿Qué tanto podemos decir en unas cuantas frases de todo el conjunto de emociones, sentimientos, circunstancias que están rodeando nuestra vida en ese momento? Es muy poco. Se dice mucho más con la forma en cómo actuamos, cómo reaccionamos, nuestra entonación, nuestra mirada, nuestra postura corporal, nuestros gestos, si nos acercamos mucho o nos retiramos. Tenemos muchísimas más formas de comunicarnos. Entonces, a veces queremos reducirlo a solo palabras concretas, lo más objetivas que se puedan, y lo podemos transmitir a lo mejor hasta por mensaje. El riesgo de los mensajes es que le acabamos de quitar el 90% de la comunicación, porque solamente estamos centrándonos en ciertas palabras y no podemos escuchar de qué manera se dijo, qué entonación tenía, a qué le puso más acento. A lo mejor es que esto lo pongo en negritas, o le pongo con mayúsculas, le pongo emoticones. Ni con eso podemos sustituir la comunicación frente a frente de la persona. La persona es mucho más rica que el lenguaje. Y simplemente, si tuviéramos aquí alguna profesora de español o de gramática, o nosotras mismas lo podemos saber, que en una redacción, si pones el punto en diferentes lugares o la coma, el significado de la frase es completamente distinto. Y a eso le unimos que hoy en día la ortografía se está perdiendo simplemente por la forma de comunicarnos a través de los dispositivos, que muchas veces no se pueden poner acentos, o por escribir palabras abreviadas, podemos decir, caray, el mensaje está muy inferior a lo que se quiere transmitir, además de no ver a la persona. Fíjate que durante muchos años, en esto que dices, Silvia, me acordé, trabajé en una clínica de adicciones y ahí tuve un aprendizaje maravilloso, de verdad. Aprendí muchísimas, muchísimas cosas. Fue un regalo, un gran regalo ese trabajo. Y una de las cosas que aprendí, que suena feo, pero es un regalo maravilloso, es no creas en las palabras de las personas si no van acompañadas de actos. Tú ahora mencionabas palabras que va acompañado del lenguaje corporal, que es el que más importa. ¿Por qué? Porque no lo controlamos. Podemos controlar las palabras que emitimos, pero si te estoy contando algo, por ejemplo, que me duele, yo no puedo controlar el retortijón que me va a dar en la panza, o no puedo controlar que se me ponga un nudo en la garganta. Es mi cuerpo el que está hablando, pero sí puedo controlar las palabras que te voy a decir. ¿Esto a dónde nos lleva? A que el cuerpo dice la verdad, no la mente o no las palabras, si así queremos que sea, obviamente. Y que en este entregarse y en este escucharnos, aparte de escucharnos al estar hablando, el escuchar nos lleva a escuchar nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. El escuchar conlleva y decir, ay, mira, te estoy diciendo que no me importa y estoy sintiendo un nudo en la garganta. Sí me importa y siento una gran tristeza. Y ahí empezamos a respaldar lo que dice nuestra mente con lo que dice nuestro cuerpo, y la comunicación se vuelve real y efectiva. Pero si solo te digo,
el discurso que tengo preparado porque te quiero dar una impresión o porque ni yo misma sé lo que está pasando conmigo, me vuelvo una carreta vacía que va a hacer mucho ruido al hablarte, ¿no? Así es. Y mucho ruido de muchas maneras que pueden estar tapando la idea principal, ¿no? Lo que la otra persona necesita que se conozca. Sí, Entonces, creo que sí es muy importante el que, el que estemos atentos a esos detalles. El que veamos realmente a los ojos a la otra persona, que nos perciba realmente como una Un todo. escucha que no está juzgando, que no está criticando, que no está ya dando un juicio anticipado y está dando una condena, que con muchísimo respeto sabemos que nos está compartiendo algo y ese compartir algo pues ya tiene un valor. Entonces tenemos que tratar eso que se comparte con muchísimo respeto. Esa es Delicadeza. otra de las cualidades de la escucha activa, el respeto a la otra persona. O sea, la otra persona va a compartir lo que es, lo que está viviendo, y hay que respetarlo y no hay que juzgarlo. Muchas personas cuando están compartiendo algo y mamás de adolescentes nos ha tocado compartir a ver y a mí en algunos casos en colegio, en donde la niña o el alumno o la alumna dejaban ya de platicar con los papás porque ya estaban prejuzgados. Lo que fueran a decir. Antes de hablar. Ajá, claro. pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué están ya atacando a la otra persona y ya le levantaron una sentencia? Entonces dicen, es que no entiendo por qué mi hijo o mi hija no me platica las cosas, o por qué mi marido o mi esposa no me platica las cosas. Pues cómo hemos reaccionado ante aquello que nos comparten, ¿no? Cómo somos jueces, cómo cuestionamos, cómo nos convertimos en un interrogatorio porque pensamos de que es que quería profundizar más. Se escucha más con el corazón, con la mirada, con todo lo que nos está transmitiendo, que con un interrogatorio como si fuéramos, Oye, no sí. sé, Sí, sí, también es respetar hasta dónde quiere compartir, ¿no? Por algo no te está diciendo lo demás y acepta hasta donde te compartió. Justo como dices, no te vuelvas en un interrogatorio porque entonces se sienten juzgados en vez de escuchados. Y una vez que caes en ese juzgar en vez de escuchar, ya, o sea, es como cuando pierdes la confianza. Es muy difícil recuperar esa escucha activa porque de entrada, esa persona que normalmente te comparte, porque ese compartir es entregarte un pedazo de ti como persona así, tal cual. Y cuando lo entregas y lo hacen chicharrón, dices, pues no, o sea, no te voy a dar aquí para que tú hagas chicharrón esto, mejor voy con Claro, alguien que de verdad me escuche. claro, claro. Pero fíjate que aquí están comentando algo tan importante que no vamos a alcanzar a platicarlo hoy, pero que es la base de muchísimas de las desgracias en nuestro mundo, y que es el juzgar. Levantamos juicios y ponemos etiquetas sin siquiera recibir o ver todas las aristas de una situación o de una persona o de permitirnos escuchar. Y cuando estamos juzgando, estamos dejando de ver la realidad, ya sea en juicio positivo o en juicio negativo. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo una etiqueta y con eso estamos perdiendo el significado de las cosas. Además, la inmensa mayoría de las veces que juzgamos es para decir que los demás están mal y que nosotras estamos bien. O sea, no juzgamos para decir, qué maravillosas gentes. Digo, a veces sí lo hacemos, pero no. Entonces, asumirnos o ponernos en una posición prepotente y descalificando a los otros conlleva mucho dolor, mucha soledad, aunque creamos que es una maravilla, y dejar realmente de disfrutar, de apreciar las cosas maravillosas que hay en los demás.
y que hay en la vida. Si solo me levanto yo y estoy esperando que durante ese día pasen una serie de circunstancias como a mí me da la gana o como yo quiero que pase, voy a estar renegando y voy a estar dejando de ver realmente las cosas hermosas que el día me ofrece sin que yo las pida siquiera, ¿no? Entonces, ese puede ser un tema para otro día, fíjate. Sí. ¿Qué hacer para dejar de juzgar? Pero ahora es indispensable ponernos en la postura de recibir, para recibir la escucha del otro, para recibir al otro ser humano completamente. Sí, de Y yo acuerdo. creo que una parte importante sería, para trabajar esa escucha activa, evaluar cómo escuchamos. Hay que darnos cuenta de la manera en cómo estamos escuchando. Cuando alguien nos comparte algo, enseguida entra nuestra mente a querer dar un consejo, a querer darle un adjetivo de eso está bien o esto está mal, o dejamos nuestra mente en blanco y simplemente escuchamos para saber qué es lo que nos quiere transmitir. Creo que evaluarnos es el primer paso para saber si escuchamos activamente o no. Saber dónde estamos parados, cómo escuchamos y preguntarnos, eso nos va a ayudar a escucharnos a nosotros también. ¿Por qué escucho así? Como ¿Por qué yo escucho escucho es de como esa quiero que manera? me escuchen. Esa es Exacto. otra buena pregunta que podemos hacer esta semana. Que a final de cuentas, luego también entra la parte en donde nos estamos quejando de que es que no me escuchas, pero cuando me toca escucharte a ti, pues yo tampoco te escucho. Entonces ahí sí no se vale. Algo con lo que yo me divertía, de verdad, y lo hacía adrede, sí, me confieso. Cuando estaba trabajando en una escuela, que durante muchos, muchos años trabajé, pues casi todo el mundo corría, casi todo el mundo tenía prisa, ¿no? En los pasillos, el timbre, se acabó la clase, viene lo otro, en fin. Entonces, ya sabemos que por supuesta educación preguntamos al otro cómo está. Pero como lo preguntábamos hacia las carreras, un día dije, voy a hacer un experimento, a ver qué pasa, ¿no? Entonces iba yo en el pasillo y venía la gente corriendo y me decían, hola, ¿cómo estás? Y yo decía, muy mal, así sonriendo, ¿no? Con la mano. Dije, quiero ver qué ¿Qué pasa, ¿no? pasa? Ni una sola persona se paró. ¡Ay, qué gusto! Que te vaya bien, ándale pues, igualmente, ¿no? O sea, dije, efectivamente, No escuchamos. no escuchamos y hay momentos de nuestra vida, como cuando estamos deprisa, en estos ejemplos, que Que escuchamos cada vez es menos, más o normal cuando eso. vemos una sonrisa que yo dije muy mal, y ya no escucho el resto de que haya congruencia en lo que me estás diciendo o el Ajá. resto de ti, o simplemente respondo con clichés sociales que tienen que ser. Me acuerdo Que tienen que ser. Exacto. que Yo le cuando pondría comillas a ese tiene que ser. claro, cuando tenía alumnas, siempre que llegaba con ellas, me encantaban, de verdad, y llegaba con ellas y les decía, ¿cómo están? ¿Qué tal están? O a una en particular o al grupo. Y cuando me decían bien, decía, eso no es cierto, así que no quiero volver a oír esa respuesta. O sea, Bien. esa es parte de los clichés sociales. Y digo, el cómo estás, realmente chécate cómo estás. Es imposible que siempre estemos bien. La palabra bien ha perdido significado, ¿no? Ujú. Entonces es ese aprender a escucharnos y aprender a escuchar nuestro cuerpo que no nos enseñan, al menos en la escuela no nos lo enseña. No. Entonces, si yo no me escucho, si yo no me doy cuenta de la cantidad de pensamientos absurdos que llegan a mi mente y que lo peor es que les creo a esos pensamientos, ¿cómo voy a poder escucharte? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer aquí? Así es. Bien, entonces tenemos tarea para esta semana, es aprender a observarnos cómo escuchamos. Es Cuando alguien nos comparte algo, cómo reaccionamos, cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que decimos, de qué manera estamos escuchando, como una página en blanco o ya tenemos pensamientos precargados con respuestas ya también cargadas en donde me Si me preguntan, dice ¿cómo no, la estás? Bien. contesto esto.
Exacto, ya es así como en automático, como programados, y entonces esto tengo que responder independientemente de que traiga 1000 Sin asuntos importar el en la contexto, cabeza. como Exacto. si fuéramos robots. Ajá. Entonces, Sí. una tarea muy importante para esta semana. Así es. ¿Qué pasa Y contigo cuando escuchas a alguien? Porque también nos puede entrar una prisa por irnos, por acabar esa conversación. Y ahí nos está diciendo que algo nos está pasando con lo que dice la otra persona o con la otra persona. O con la otra hay un persona, o en la ruido o algo. relación. Hay Exactamente. algo está pasando con la relación, con esa persona que queremos salir corriendo, que Sí. tenemos ya siempre prisa, que necesitamos Ajá. terminar rápido, que no queremos profundizar. Exactamente. Hay que aprender de todo eso. Así es. Pues bueno, esperamos que nos dejen sus comentarios, ya sea en la página de Facebook, en el podcast, en YouTube. Esperamos que nos digan qué temas les gustaría escuchar. Les recordamos que vamos a tener un tema nuevo cada martes para que ustedes puedan escucharlo a la hora que se les haga más fácil a lo largo de la semana. Los invitamos a que compartan este episodio, a que nos sigan en las distintas plataformas de podcast y en YouTube. Y pues gracias por su tiempo, Silvia y Bere. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Nos Alice. escuchamos o vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Muchas gracias. Hasta la Muchas próxima gracias. semana. Gracias. Bonita semana a todos. Bye. Gracias. Adiós. Gracias.